Muy buenas, mi nombre es Jenny Cecilia Rojas Corrales, pertenezco al Centro Universitario Pavón de los Chiles. A continuación les voy a hacer una presentación del currículo integrado. La primera diapositiva dice así: 5 funciones de la planificación educativa curricular. En estas 5 funciones integramos las fases, que primero es la fase de diagnóstico. Es aquella fase que utiliza el docente cuando empieza el curso lectivo para diagnosticar qué tal tienen los aprendizajes de claros nuestros alumnos, qué tal dominan los temas que vieron el año anterior y cómo está su nivel de aprendizaje para el año que va a cursar. Esta fase a nosotros como docentes nos aclara en qué nivel están nuestros alumnos, o por lo menos la mayoría. Sigue la fase de propósito de la planificación curricular. En esta fase de planificación curricular es cuando el docente puede indagar un poquito sobre el alumno mediante los informes y los expedientes y el contexto social. Luego tenemos la fase de selección de estrategias metodológicas. En este es donde el docente logra eh, planificar de qué manera va a enseñar a nuestros alumnos y qué métodos va a utilizar. Luego tenemos la fase de herramientas para la elaboración de la planificación. En esta fase se puede decir que es el trabajo cotidiano, donde el docente puede medir los aprendizajes y la relación que tienen los alumnos con su entorno y con sus compañeros, y de qué manera aprenden, cómo, cómo aprenden ellos y de qué manera para el docente poder guiarse para poder enseñarles. Luego tenemos la fase de evaluación de la planificación. En esta fase el docente puede saber, conocer cómo están los conocimientos del alumno, si los contenidos que enseñó el alumno los captó, si el aprendizaje fue significativo. De esta forma el docente se puede guiar para tener un mejor desempeño y ayudarle al alumno. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles funciones de la planificación educativa curricular podrían beneficiar o no la implantación del currículo integrado en la educación costarricense? Bueno, las funciones de la planificación educativa son muchas. Para empezar, para tener un buen planeamiento hay que ser organizado, hay que tener buenas bases, porque sabemos que si no hay plan, no hay nada. Para cualquier proyecto, cualquier acción, debemos tener un buen plan. Y este plan tiene que tener bases firmes, que sean fundamentales y siempre pensando en lo más importante, que es el alumno. Entonces, la buena planificación curricular podría beneficiar de forma significativa la educación costarricense y sobre todo al alumno, siempre y cuando el docente planee, y no solo el docente, sino que todo el cuerpo que integra una institución educativa. Estamos hablando desde los docentes, los directores y supervisores, que todos trabajemos por el bien común, que es mejorar la educación costarricense. Y claro que impacta de forma positiva la educación siempre y cuando todos vayamos por esa misma línea. Siguiente diapositiva. 5 funciones específicas del rol de docente en la toma de decisiones. Bueno, acá tenemos una cita que es de Carriazo, Pérez y Gaviria, 2020. En el ámbito educativo se debe gestionar procesos adecuados y coherentes con la movilidad social que acontece en la comunidad. Quiere decir que se debe asumir responsabilidades para obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar, evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. Ok, yo como docente tengo una función muy especial y también una responsabilidad con el país, conmigo mismo y sobre todo con esos pequeñitos que están en el aula, ¿verdad? Y si yo quiero ser un docente que asuma funciones importantes, debo ser organizado, proactivo,
debo ser innovador, debo ser creativo, tener inteligencia emocional, de verdad querer hacerlo mejor y respetar mi carrera como docente, porque al fin de cuentas todos los que estudiamos docentes sabemos que conlleva una gran responsabilidad formar los futuros adultos del día de mañana, que esos van a ser los futuros presidentes, doctores, abogados, padres de familia, ingenieros, enfermeros, doctores. Entonces tenemos ese futuro en nuestras manos y nuestra función principal es formarlos de forma integral, que ellos se sepan desenvolver en cualquier situación el día de mañana. Entonces, yo creo que nosotros no solo tenemos 5 funciones, tenemos muchas funciones como docentes, pero para mencionar algunas, podría decir que ser eso, ser muy organizado, ser proactivo, creativo, con inteligencia emocional, innovador, eh, realmente eh, con ética profesional, la verdad que sí. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles funciones específicas del rol del docente en la toma de decisiones beneficia o no la implementación de un currículo integrado en la educación costarricense? Bueno, como lo hemos mencionado, el docente tiene mucha responsabilidad en la educación, para no decir que toda, ¿verdad? Porque necesitamos que se integre el director, supervisor y todos los agentes que trabajamos en la escuela, eh, desde los misceláneos, desde las cocineras, guarda, docentes, directores, supervisores y más allá, la parte más administrativa, más arriba, nosotros tenemos que cumplir con nuestra función y siempre se espera que cumplamos las expectativas, de verdad, como que dicen que demos la talla. Y demos la talla significa ser multifuncionales, significa acaparar todo, ser proactivos, dinámicos, eh, que nos interesemos por el alumno, que nos interesemos por la comunidad, por el entorno, por el ambiente, por la cultura, por cada situación que está viviendo nuestro alumno en el aula y fuera de ella, porque sabemos que cada uno de ellos tiene un ambiente diferente, social, económico, cultural. Entonces no podemos tratarlos a todos como general, como unos cubitos y pensar que todos con la misma receta, porque no es así, no sabemos el día a día de cada uno de ellos y muchas veces en nuestras aulas pasan situaciones que si nosotros como docentes no nos hemos informado bien, pues no sabemos manejar. Entonces, el rol del docente es importante en las tomas de decisiones porque yo soy quien decido en mi aula, yo soy la que pongo límites en mi aula, yo soy la que pongo las reglas. Y si yo no estoy bien informada sobre mis alumnos, sobre sus situaciones particulares, no voy a asumir bien mis funciones. Y si aparte de eso soy un docente desorganizado, un docente que anda con chichas y que anda con estresado, entonces mucho menos. Para ser docente hay que tener vocación, realmente ponerse la camiseta y realmente amar a los niños para poder comprender y querer indagar y querer interesarse un poquito en ellos. Entonces, sí, nuestra función como docente es importante y aún más para un currículo integrado, porque el currículo integrado bien que sabemos que es unir, que es entrelazar, que es buscar el bienestar y la conectividad, la fusión entre todas las áreas que contempla o que abarca la vida de los estudiantes. ¿Cuál es la relación entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en educación costarricense? Acá tenemos una cita también que dice así, lo comenta Carriazo y Gaviria 2020. Directivos que asuman nuevos retos, hace que los actores
actores de ámbito educativo gestionen procesos adecuados, coherentes. Debemos buscar ser gestores de cambio. Ok, la estructura escolar es todo lo que compone un centro educativo. Y si hablamos de estructura escolar a nivel, bueno, acá dice que escolar, pero si es a nivel país, ¿verdad? Entonces empezamos con desde pequeñito, desde una escuelita hasta las esferas más altas políticas de nuestro país. Pero acá dice que es la estructura escolar, entonces es el ambiente o el entorno dentro del centro educativo. La estructura escolar lo forman todas las personas que trabajan en ese centro educativo, incluso los alumnos. Entonces, esa es la relación de la estructura escolar, la planificación y la gestión administrativa. Estas tres cosas tienen que ir juntas, porque para que haya un cambio positivo, para que haya un buen bienestar y se logren proyectos, se logren acciones positivas que vayan a mejorar la educación, debemos trabajar todos en unidad. Debemos trabajar con respeto, con unidad, con comunicación, para poder sacar adelante esta misión de llevar a los niños en un mejor futuro, en un ambiente de paz, una cultura de paz también armoniosa, donde no haya discriminación, donde se respeten las culturas, se respeten el ámbito social, económico, ambiental, donde todos nos pongamos de acuerdo para trabajar por un bien común, por nuestros niños, por nuestra comunidad, por nuestro centro educativo. Entonces, claro que hay una relación muy estrecha, porque yo como docente no puedo trabajar sola. Si todos mis compañeros tienen otra manera de pensar y ellos van por otro lado y yo voy por otro, va a ser muy difícil que yo logre algo importante o positivo. Siempre puedo hacerlo dentro de mi aula, siempre que yo quiera trabajar bien lo voy a hacer, pero es más impactante y mejor si trabajamos todos juntos. Cómo la relación entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en la educación costarricense podrían beneficiar o no la implementación del currículo, como mencioné anteriormente. Si todos trabajamos por un bien común, si todos entendemos y tenemos claro qué significa el currículo integrado y estamos de acuerdo en trabajar hacia ese rumbo, hacia un currículo integrado, hacia un bienestar por la comunidad, por los alumnos, por el centro educativo, va a ser muy impactante y va a traer muchos frutos. Va a beneficiar principalmente al alumno y las relaciones van a ser mejor. Va a haber más unidad en los compañeros, con el director, con todas las personas del centro educativo, incluso con la comunidad, con los padres de familia, porque como docentes no podemos aislarnos, no podemos aislarnos del entorno social y cultural que viven en la comunidad. Debemos adaptarnos y integrarnos. Entonces debemos trabajar en conjunto estas tres estructuras o tres áreas para poder tener éxito. ¿Cuál es la diferencia entre currículo integrado y disciplinar? Bueno, acá tenemos una cita. El currículo integrado logra establecer nexos entre los diferentes cursos del plan de estudio, supera la visión fragmentada y desarticulada que ha prevalecido tradicionalmente, evidenciando las vinculaciones que existen entre ellos para un aprendizaje más significativo y estructurado para el estudiantado, mientras que el currículo disciplinar separa los contenidos por materias, por ejemplo, física es física, química es química, matemáticas es matemáticas, a diferencia que el currículo integrado quiere hacer conexiones entre estas áreas. El currículo integrado busca unir, mientras que el disciplinar separa. Entonces, acá sabemos que el currículo integrado busca unir, que si estamos viendo matemáticas, contextualizar a la realidad que vive el alumno, a la realidad con su entorno, para que sea más fácil asimilar los contenidos.
mientras que el currículo disciplinar quiere ver cada una de esas materias de forma separada y de forma aislada con la realidad social o el entorno social que vive el alumno. 3 ventajas y 3 desventajas de la integración curricular como forma de trabajo en el aula. Bueno, para mí solo tiene ventajas, en realidad me gusta mucho, ya que se trabaja de forma ordenada, se trabaja siempre en el bienestar del alumno, se trabaja de forma organizada, de forma proactiva, innovadora, contextualiza, trata de contextualizar, de unir la comunidad, el niño, la escuela, los docentes. Entonces, en realidad las ventajas son muchas. Me encanta, sinceramente. Y desventajas, como no encontré ninguna, entonces mencioné, por ejemplo, desventajas para un docente tradicional que no quiere o se resiste al cambio. Entonces sí va a tener algunas desventajas. Por ejemplo, va a tener que tener más orden, va a tener que ser más activo, más innovador, va a tener que relacionarse más con los padres de familia, con la comunidad, con el centro educativo, va a tener que ponerse la camiseta y dejar su comodidad, su zona de confort y buscar hacer nexos, hacer más comunicaciones y entrelazar. Entonces serían las únicas desventajas, pero como digo, para un docente tradicional. Pero para los que realmente queremos hacer un cambio positivo, yo pienso que solo tiene ventajas. Este sería mi presentación y muchísimas gracias.